La próxima vuelta al colegio del mes de septiembre de los más pequeños de la casa llega desde luego cargada de incógnitas. Para facilitar la adaptación de los alumnos y ayudar a los docentes ha nacido un proyecto denominado Alumbrando Túneles. Vean. ¿Cómo acompañar a un niño que ha perdido a un familiar? ¿Cómo trabajar la enfermedad con esos alumnos? ¿O qué información debería saber de todo lo que ha pasado? Estas son algunas de las preguntas que se plantean ante la vuelta de los niños a clase. Para intentar dar la respuesta, 4 mujeres navarras han creado un proyecto llamado Alumbrando Túneles. Ellas mismas nos lo cuentan. Hemos unido nuestra experiencia en la psicología, en la docencia, en la ilustración y el periodismo para crear una guía que sirva de apoyo para todos y todas las docentes del próximo curso escolar. Muy pegado a la realidad, porque pensamos que es la mejor manera de acercarse a las emociones en esta etapa tan difícil que nos toca vivir. El proyecto parte de un libro infantil que pretende abrir un canal de comunicación y expresión para los alumnos. Vamos a guiarles en la búsqueda de recursos y soluciones para superar esas emociones. También se recogen una serie de pautas para que los docentes puedan dar respuesta a las cargas emocionales e informativas de los alumnos. Queremos preparar y capacitar al profesorado en el acompañamiento emocional, preventivo y personal del alumnado. Guiarles y darles apoyo en las aulas. Un material psicoeducativo en el que se cuida el lenguaje y la ilustración de cara a esa reincorporación a las aulas. Una iniciativa que tiene un fin solidario y parte de lo recaudado se donará al Banco de Alimentos. Bueno, pues saludamos a Lorea Nagore, que es maestra, periodista y además una de las 4 impulsoras de esta iniciativa Alumbrando Túneles COVID-19. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un grupo de 4 madres, 2 maestras, una psicóloga, una ilustradora y diseñadora gráfica, que han visto que algo no funcionaba en esta crisis, que no funciona. Mucho gel, mascarillas, distanciamiento social, pero desde luego dicen ustedes que poca gestión de las emociones entre quienes han sido quizá la parte más invisible del confinamiento, los menores. Sí, efectivamente, de hecho no hay más que ver, los parques todavía siguen cerrados. Entonces, al final, nosotros pensamos que son los que en parte mucho han sufrido durante este confinamiento y de cara a esa vuelta al cole es que se está hablando, pues eso, lo que tú has comentado, de distanciamiento, de mascarillas, de geles, pero de momento no estamos escuchando en las noticias, en las distintas instancias políticas, no escuchamos el tratamiento que se les va a dar a nivel emocional, a nivel afectivo, porque eso va a haber mucha falta. Entonces, pues bueno, de ahí, de esa inquietud que teníamos nosotras, surgió este proyecto y nos gustaría que llegara a las aulas, porque como docentes, como docente yo misma, es un proyecto que verdaderamente nos va a venir muy bien en septiembre cuando nos plantemos en ese aula, tengamos que recomponer un poco la situación de todos los alumnos, con todo lo vivido, y esto nos va a servir un poco de guía, de base para poder empezar. El viernes este viernes terminan prácticamente las clases ya en los colegios. 3 meses de curso virtual en casa, sin compañeros, con los profesores al otro lado del ordenador, con los padres y las madres haciendo de profesor en casa, a la vez que teletrabajando en muchos casos. ¿Cómo cree que se ha encajado todo esto en cada una de esas casas? Pues difícil, muy difícil. Yo puedo hablar también de mi propia experiencia personal. Yo tengo 5 hijos, soy maestra, teletrabajando, mi marido teletrabajando y complicado. Bueno, en cada situación es muy diferente, ¿no? También ha habido padres o madres que han estado en ERTE, que han podido acompañar a sus hijos en esta fase de los estudios, pero bueno, cada cual en una situación muy distinta y los niños yo creo que lo han sufrido. Igual sí que al principio, aquí antes comentábamos que al principio para ellos fue un poco pues unas vacaciones, pero claro que al final también a ellos se les ha hecho duro y todavía hay niños que van a arrastrar, niños que salieron a la calle con miedo, que no querían salir. Y todo esto todavía va a continuar. No sabemos cómo vamos a empezar en septiembre, es que hay mucha inquietud. De una semana a otra cambian las cosas, entonces, pues bueno, complicado todo. Y con mucha incertidumbre, desde luego. El proyecto en el que han trabajado, y que están trabajando de hecho también, se llama Alumbrando Túneles COVID-19 y es el fruto de meses de trabajo. Surge de un libro autobiográfico, creo entender. Sí, a ver, esto, bueno, surge lo que es el proyecto en grande,
surge porque nosotros empezamos a alumbrar otro túnel, que era el túnel del cáncer. Entonces, ese túnel lo dejamos un poquito aparcado en el momento en el que irrumpió de forma tan repentina el COVID-19, y entonces en ese momento dijimos, o sea, es que esta es la necesidad primordial ahora mismo. Y entonces, pues bueno, escribí un libro, y en ese libro es un poco autobiográfico, pero no solo mío, o sea, de toda la sociedad española en realidad, pues porque aparece un enfermero, aparece una maestra, aparecen unos niños, y entonces es un poco todo lo que ha ido pasando en la sociedad española a lo largo de este confinamiento. Entonces, partiendo de ahí, pues bueno, pues tenemos luego un montón de actividades para trabajar el duelo, que ha habido mucho de eso por desgracia, para trabajar las emociones, para trabajar la propia enfermedad, porque en cada familia igual a los niños se les ha contado lo que es la enfermedad de una manera diferente, cada niño lo ha interpretado de una manera diferente, y entonces pues aquí de una manera más homogénea pues se va a poder trabajar esta enfermedad en el aula, enseñarles lo que sí, lo que no. Y bueno, y luego los docentes tendremos también una guía escrita por Patricia Díez, que es la psicóloga, y en esa guía pues nos van a orientar un poquito de cómo trabajar todo esto con los niños, porque igual nosotros como maestros o nosotras como maestras quizá no sabemos cómo hay que hablarles a los niños sobre la enfermedad, sobre el duelo, qué palabras hay que evitar, qué no, dependiendo de la edad, cómo hay que trabajarlo. Y todo esto en esta guía se nos enseña. Entonces, esto un poco nos viene a aliviar un poco esos primeros días, semanas, incluso meses que vayamos a tener en el aula. Ahora quería entrar un poquito también en algunas de las claves que aporta esta guía. Permítame que diga el nombre del título al que de alguna manera sirvió también de catarsis para dar forma a este proyecto, Una torre camino al cielo. El cuento, como decimos, ha derivado en esa guía de materiales, en este proyecto que van a tener los profesores, sobre todo para dar respuesta y no solamente a la carga emocional de los reencuentros entre los menores, sino también a preguntas como por ejemplo... Como por ejemplo, pues, ¿por qué a nosotros? A preguntas que en el día a día nosotros hemos ido recibiendo también por parte de nuestros hijos. A mí me han preguntado mis hijos muchas veces, ¿por qué nos ha tenido que tocar a nosotros? Y niños que, por ejemplo, sus abuelos igual han enfermado, ¿y por qué no le puedo ir a ver? Pero si es mi abuelo, pero que me dejen. Y esto aparece en el libro y se ha tenido que dar en muchas familias, y sufrimiento interno de muchas familias, pues de esas personas que han enfermado y no poder ni ir a visitar, no saber la inquietud, esas UCIs saturadas, y todo esto al final, toda esta preocupación a los niños también les ha llegado, a los niños y a las niñas, y entonces a todo esto hay que responder de alguna manera. Entonces está muy bien hablar de geles, está muy bien hablar de mascarillas, distanciamiento social, y por supuesto hay que hacerlo, pero hay que hablar de lo demás, y para eso los docentes necesitamos saber también, y necesitamos una guía, necesitamos un apoyo para ese inicio. Bueno, un par de cuestiones más antes de terminar y no robarle más tiempo del necesario. El proyecto, sobre todo, bueno, no deja de ser ambicioso porque se abre a toda España. ¿Qué puertas han tocado ustedes? Pues bueno, nos hemos puesto en contacto en realidad yo creo que prácticamente con todas las comunidades autónomas, con los distintos departamentos de educación, con los distintos departamentos de innovación y calidad educativa en las distintas comunidades, incluso con el propio Ministerio de Educación, del cual sí que recibimos respuesta, intercambiamos un par de mails y nos dijeron que sí que les parecía muy interesante el proyecto, que les parecía, que nos agradecían mucho que se lo hubiéramos dado a conocer, pero que sí que es verdad que ellos no tenían competencia directa en el ámbito de educación, entonces que nos derivaban más a los distintos departamentos de educación. Y sí que ha habido unas cuantas consejerías, unos departamentos que se han puesto en contacto con nosotros, se han interesado mucho por el proyecto, y entre ellos Navarra, en realidad. Navarra sí que nos ha dicho que les parece muy interesante, pero sí que es verdad que pasan un poco las semanas y de momento no damos ese paso adelante, y entonces, pues bueno, estamos un poco a la expectativa, porque para nosotras sí que es algo, o sea, y hablo desde el mundo de la docencia, yo lo comparto con profesoras, compañeras, con profesores, con orientadores, directores de centros, y es que todo el mundo coincide en que algo así necesitamos en septiembre en las aulas. Entonces, pues bueno, en este punto estamos. Ahora mismo lo estamos traduciendo también al euskera para que se pueda poner aquí en las aulas también en Navarra a nivel bilingüe, y eso. Bueno, pues Lorea, Nagore, les deseamos tanto a usted como a las tres compañeras que han dado forma a este proyecto tan interesante mucha suerte en el futuro, y ya veremos qué nos depara desde luego el mes de septiembre, porque está prácticamente a la vuelta de la esquina. En breve comienza el verano y da la sensación de que va a pasar muy rápido. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, y ojalá consigamos que esto esté en las aulas en septiembre. Gracias y suerte.